Hola, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda su hermano y amigo Rafael Reyes. Bienvenidos sean todos a su programa Avanzando con Jesucristo. Con nosotros, nuestro pastor Jorge Becerra. Dios les bendiga en esta hermosa tarde ya aquí en Europa y madrugada o mañana en América. Saludos desde aquí de Suiza para cada uno de ustedes. Bueno, es una bendición en esta mañana poderles saludar, pero también poder llegar a sus corazones con un consejo de la palabra del Señor. Aquí estamos en Solo Tour y les invitamos, si usted vive aquí en Europa, si usted vive aquí en Suiza, cerca de aquí de Solo Tour, bueno, les invitamos a nuestras reuniones que tenemos los días martes a las 6 p.m., los días sábado a las 6 p.m. y los días domingos a las 11 a.m. Nos encontramos ubicados allí en Lutherbach, Nordstraße 11A. Allí les invitamos para que compartamos de las bendiciones de Dios. Y sin más preámbulos, quiero leerles un versículo de la palabra del Señor que quisiera compartir con ustedes, ubicado allí en el Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Es un versículo muy conocido por todo el pueblo del Señor, pero que quisiera mirar algunas líneas bíblicas allí en esta hora. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Quiero compartir con todos ustedes bajo el tema 4 pasos para obtener la respuesta divina. 4 pasos para obtener la respuesta divina. Muy bien. Lo primero que nosotros encontramos aquí es la humillación. Dice el versículo 14. Si se humillare mi pueblo. Es el primer paso. Usted sabe que hablar de pasos es porque vamos por un camino y porque vamos avanzando. En otras palabras, es como si Dios nos dijera: bueno, avanza en mi voluntad y en mi propósito. Y lo primero que nos dice es: si se humillare mi pueblo. Ahora, la palabra de Dios está hablando allí al pueblo de Dios. Porque ni siquiera cuando miramos este versículo está hablando del que no conoce a Dios, aunque el que conoce a Dios necesita humillarse. Y humillarse es reconocer que es pecador y que está apartado de Dios y que debe venir a Cristo, que es la puerta para tener salvación. O sea, humillarse es reconocer. Pero en el pueblo del Señor nos habla de humillarse cuando nosotros reconocemos nuestra triste condición y cuando hay cosas en nuestra vida que sabemos que hay que arreglar y que desagradan a Dios. El Señor le está diciendo a este pueblo allí, en el capítulo 7, versículo 14, hablando acerca de lo que Dios quiere hacer, pero hablando también de toda la bendición que Dios le ha dado a su pueblo y que le ha dado al hombre también, si el hombre la quiere tomar. Pero todo comienza por esa puerta, y es humillación. Todos sabemos que humillarse representa dejar de lado la soberbia, el orgullo, la vanagloria, la altanería, el yo, el ego, y dejar de vivir en su alma, en sus sentimientos y emociones y pasiones, para doblegar este cuerpo y esta carne a buscar a Dios y reconocer que es el único que nos puede dar paz y que nos puede dar salvación y que nos puede dar vida eterna, pero que también es el único que nos puede ayudar en esta tierra en medio de un mundo contaminado, putrefacto, perdido, desordenado, desorganizado y alejado de Dios. Pero que a pesar de eso, hay un Dios que nos ama y hay un Cristo maravilloso que murió por nosotros y quiere sacar al hombre del atolladero. Es decir,
de la crisis y de la situación en que se encuentra. Aún la misma iglesia y el mismo pueblo. Porque esta palabra fue dada para el pueblo. Si se humillare mi pueblo, escuche bien, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, Dios es invocado en nosotros, pero es necesario humillarnos. Hoy estamos viendo una situación difícil, estamos viviendo un tiempo de apostasía, estamos viviendo un tiempo de sueño, donde se cumple allí San Mateo 25, cuando el Señor dijo: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hoy estamos viviendo un tiempo de inercia espiritual, de sueño espiritual, de conformismo espiritual. Y estamos hablando de la iglesia a nivel global, a nivel mundial. Más que nunca hoy se necesita que la iglesia del Señor y los siervos del Señor nos humillemos cada día para pedir misericordia a Dios. Esto no es un asunto de tal o cual tienen la culpa, tal misión, tal concilio, tal país. No, es la iglesia en general. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, Daniel oró a Dios en uno de sus capítulos y uno de sus versículos, diciéndole a Dios: nos hemos apartado, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y Daniel realmente no estaba en esa condición, pero como parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor en el Antiguo Testamento, él reconoció que era un miembro del cuerpo. De igual forma, hoy así lo hizo también Esdras y Nehemías. De esa forma también oraron a Dios. Como tal, ellos como personas no estaban pervertidos, pero ellos reconocieron la condición del pueblo, de la iglesia. Así que oraron a Dios de esa forma y de esa manera, y a Dios le agrada. O sea, es un asunto de entender que como cuerpo de Cristo, la iglesia está degradada, como lo estaba en ese tiempo. Y en ese reconocimiento, ¿qué debemos de hacer? Ir a Dios, pero no con una oración egoísta. No, una oración entendiendo que somos parte de la iglesia y que en los 5 continentes y en todos los lugares hay una situación crítica en medio del pueblo, una mundanalidad, una apostasía, una cantidad de herejías, amor al dinero. A muchos el enemigo los ha engañado con la avaricia, amor al dinero. A otros los ha engañado allí con la difamación, la murmuración, el señalamiento, etcétera. Una cantidad de cosas. ¿Qué necesita hacer la iglesia? Hacer lo mismo que hacen los demás. Salir por las redes sociales a debilitar y hacer una cantidad de cosas incorrectas y necias que hacen muchos que realmente parece que no tuvieran temor de Dios. No. Tenemos que salir a decir, nos tenemos que unir y tenemos que orar a Dios y tenemos que pedir misericordia al Dios del cielo por la iglesia, por los países, por las naciones, antes de que venga el rapto de la iglesia. ¿Para qué? Para que el pueblo no se vaya a quedar. ¿Qué se requiere allí entonces? Se requiere humillación, reconocer la situación personal. Cuando hay hogares que están a punto de ser destruidos, cuando el enemigo ataca porque ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo, entonces es allí donde la iglesia entramos en acción. La iglesia del Señor es una iglesia poderosa en la tierra. La iglesia del Señor no es una iglesia pusilánime, cobarde. No, es una iglesia que tiene el Espíritu de Dios, que tiene el poder de Dios. Y todo aquel que se identifica con ese pueblo, con esa iglesia, los que seguimos a Dios, debemos entrar en una humillación delante de Dios constante para que el Señor envíe un despertar, un avivamiento, y para que el Señor comience a romper esas cadenas, esas ligaduras, y el Señor quite esa venda que el enemigo le ha colocado a muchos siervos y siervas, a mucha parte de la iglesia, a muchos concilios. Tenemos que orar pidiendo a Dios misericordia. Por eso él dijo, si se humillare mi pueblo, primer paso, humillarse y reconocer la condición y que somos parte del pueblo y del cuerpo de Cristo. Segundo paso, que nos dice aquí la palabra del Señor.
Entonces, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, segundo paso, y oraren. Y pasaren tiempos, muchos minutos, muchas horas, muchos días hablando con Dios. Hay que sacar tiempo para orar. Esto no se soluciona, el Señor dijo a través de su Espíritu Santo, inspirando al escritor allí, hablando acerca de lo que sucedería, de lo que pasaría, pero de lo que sucedería si el pueblo, si el hombre y la mujer de Dios y la iglesia despierta y entra espiritualmente con esas convicciones claras de saber todo lo que Dios puede hacer con su iglesia y todo lo que puede hacer con nosotros y lo que puede hacer con esta humanidad. Y oraren. O sea, esto no es solamente pensando y diciendo y lamentándose. La pregunta es, cuando usted ve personas apartadas, descarriadas, cuando vemos hombres y mujeres de Dios salidos, que han tergiversado la palabra, cuando vemos herejías, cuando vemos el mundo, la mundanalidad que ataca, que se entra a las iglesias, a las congregaciones, cuando vemos que el enemigo ataca, se va en contra de la santidad, para robarse la bendición, porque al enemigo atacar y meter muchas cosas en las mentes, en los corazones y en las congregaciones, lo que está queriendo es matar la iglesia, destruir la iglesia, desviar el propósito de Dios y del Espíritu Santo dentro de la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que el hombre entre en una inercia y muerte espiritual y así viva una vida descuidada y el enemigo pueda venir y hacer su daño y dañar. Entonces hay que orar. El Señor dijo, y orar. Entonces esto no es solamente viendo, hablando, escuchando, lamentándose, qué tristeza, qué desgracia. No, usted que me está escuchando y que ya lo sabe por la palabra, que está en cualquier país de los 5 continentes, América, Europa, Asia, África, Oceanía, donde quiera que usted se encuentre, en ese municipio, en esa provincia, en ese pueblo, en ese asentamiento, en ese lugar. Bueno, unámonos a orar a Dios. No solamente nos humillamos reconociendo, sino oremos a Dios para que Dios nos ayude. No se ponga usted a pensar, es que fulana es perezosa, es perezoso, no se mete, porque a veces el enemigo hasta en eso engaña al pueblo. Es que yo quiero, pero mi esposo es perezoso, mi esposa es perezosa, ella no, mi hijo es perezoso, es que no se quiere levantar. No, no es asunto de señalar, de cuestionar, de ponerse en el lugar de la otra persona, es asunto de saber que en mí hay una necesidad, entonces yo me voy a levantar. O sea, nos toca lo que hizo Débora. Todos ustedes conocen, si van al libro de Jueces, allí en el capítulo 13, el capítulo 4 del libro de Jueces, y usted encuentra que había una apostasía terrible, había un sueño, la gente había dejado la palabra, había dejado lo de Dios, había dejado el culto a Dios, se habían descarriado, se habían desviado. Entonces aparece una mujer llamada Débora y dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y Dios la respaldó. Y por causa de ella hubo un despertar, y por causa de ella hubo un avivamiento, porque Dios está buscando hombres y mujeres que oren, hombres y mujeres que estén dispuestos a reconocer la necesidad, no egoísta. ¿Para qué? Para Dios glorificarse. Entonces hay que orar. Estamos en el tiempo de orar, a pedir misericordia. Pero el tercer paso es y buscar en mi rostro. Entonces recuerde, humillarse. Ya vamos por la senda, reconocemos, entramos. Segundo, oramos, pero no nos quedamos ahí, que es el error de mucha cristiana y mucho cristiano. Pero es que yo oré a Dios. Yo le pregunto, ¿cuántas veces? ¿Ha estado permanente y persistente o lo hizo una vez? Recordemos lo que le dice el profeta Eliseo a un rey en una ocasión, cuando le dijo que tomara y que colocara unas flechas y que tirara, y lo hizo solamente 3 veces. Él le dijo, ¿por qué te detuviste al hacerlo 3, 4? Hubieras derrotado a esa nación hasta no quedar ninguno. Pero a veces nosotros no entendemos eso. Es que yo ya oré a Dios. No, hay que orar a Dios hasta que el Señor en su cronos, en su tiempo, en su voluntad se glorifique, y Él lo va a hacer.
¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que nosotros dejamos de persistir y no somos firmes y constantes ahí. Y en muchas ocasiones el enemigo viene y se roba la bendición que viene para nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos permanecido. Orar, pero entonces sigue el otro paso, y buscar en mi rostro. Es muy diferente humillarse a orar y a buscar el rostro, que quiere decir permanecer, persistir, aguantar, resistir, estar allí. Entonces, y buscar en mi rostro, dice la palabra del Señor. ¿De qué nos está hablando? ¿A qué nos está mandando? Que debemos de constantemente pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos ayude, que no se pierda la carga, la pasión, ni la visión por la oración, por la palabra, por los perdidos, por la santidad de Dios, por la obediencia a lo que Dios nos ha mandado, hasta nosotros ver que las cadenas se rompen y que Dios comienza a obrar poderosamente, porque se tienen que romper esas cadenas, como en el día de Pentecostés, que estaban todos unánime juntos. Seguro que empezaron muchos, pero otros se fueron, quedaron solamente 120, siguieron allí como Dios les dijo, y cuando llegó el día, la gloria de Dios descendió. Tenemos que volver a ese principio, amada iglesia del Señor, en cualquier lugar del mundo. ¿Y cuál es el principio? Meternos con Dios, llevar una vida de altar, humillarse, orar y buscar el rostro del Señor. Nos está hablando de hombres y mujeres que llevan una vida de altar, que quieren llevar una vida de altar. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. El mundo está cansado, aún la iglesia, de ver tanto liviandad, tanto libertinaje, tanta cosa. El pueblo quiere la gloria de Dios. Dios también lo quiere. ¿De qué forma lo vamos a lograr? Resistiendo, permaneciendo, humillándonos, orando y persistiendo y permaneciendo en Dios. Ahora, el último punto que quiero tocar es: y se convirtieren de sus malos caminos. Es muy difícil que haya una conversión 100%, a menos que la persona y el pueblo sea gente de oración, de humillación, de ayuno y de búsqueda. Eso fue lo que hizo que la iglesia primitiva fuera victoriosa. Eso es lo que hace que muchas iglesias y mucho pueblo y muchos siervos y siervas y muchas personas se mantengan con la altura espiritual que merece tener el reino de Dios. Porque son personas constantes, persistentes. Sigamos el buen ejemplo. Ya la Biblia nos lo muestra, nos lo enseña. ¿Por qué es que el enemigo quiere dañar y quiere debilitar y quiere que el hombre pierda ese objetivo, ese ideal, esa visión, esa bendición, esos principios que Dios ya nos ha entregado y que están consignados en la Biblia, como sencillamente este versículo de la palabra del Señor? Porque Él sabe que si logra permear, que si logra debilitar a sus siervos, a sus siervas, al cristiano, a la iglesia se va a volver una iglesia permitiva, blandengue, cobarde. Se van a volver cristianos, libertinos. Y esa forma es que ha logrado destruir, debilitar y dañar la iglesia del Señor en muchos lugares del mundo. Que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude. Entonces, cuando esto está, va a venir ¿qué? La conversión, y se convirtieren. O sea, una renuncia total, una limpieza total, una santificación total. No hay diablo, no hay demonio, no hay carne, no hay nada que pueda sostener y que se pueda mantener allí dañando un hombre, una mujer, una iglesia, una congregación, que pueda destruir una familia, un hogar, los hijos. Si hay mujeres y hombres de altar que se saben humillar, que saben orar, que saben buscar el rostro del Señor, y que como resultado hay una plena conversión, un nuevo nacimiento llamado por la Biblia la santificación. Hasta que todos lleguemos a la santificación, a un varón perfecto. La palabra es maravillosa, pero es importante que la iglesia reflexionemos y reaccionemos. Solo es un versículo, y como resultado de eso, entonces, ¿qué viene? Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escuche lo que dice Dios. Él está dispuesto a oír, pero está buscando un hombre, una mujer, un ministro, una persona, una iglesia, alguien en cualquier lugar de este globo terráqueo para que le busque y siga estos pasos para el Señor glorificarse. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado. Habrá perdón. Y como hay perdón, hay restauración, hay sanidad. Y sanaré sus tierras. Habrá sanidad en la iglesia. Habrá sanidad en el hogar. Habrá sanidad en lo espiritual. Habrá resurrección de vida. Habrá la gloria, el gozo, la verdadera paz y la verdadera plenitud espiritual en el hombre. Entonces la iglesia se convertirá, el cristiano se convertirá en una persona que su hombre interior será fortalecido para la gloria de Dios. Ya está. El asunto es que nosotros demos pasos, o si hemos dejado esta senda de hombres y mujeres y de una iglesia de altar y de obediencia, volvamos a esta senda. Este es el camino de la respuesta, de la victoria, de la bendición. No es buscando a Julano, a Perano, a Julán, es yendo delante de Dios. Y Dios va a cumplir su palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchísimas gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Que esto sea de bendición, este corto mensaje de la palabra del Señor sea de mucha bendición para su vida y para muchas vidas. Padre, gracias te doy por la oportunidad de compartirla en el nombre de Jesús. Amén.